Estamos en el curso de Ética Profesional y aperturamos la guía de estudio número 5. En esta pues vamos a estudiar qué es la profesión, las relaciones humanas, públicas y laborales, algunas reglas que debemos nosotros incorporar para que haya una buena relación personal. En primer lugar, pues vamos a definir qué es la profesión. Recordemos que cada uno de nosotros pues nos dedicamos a diversos campos, hay diferentes áreas en las cuales podemos desenvolvernos. Entonces, la profesión dice que es la capacidad eh, cualificada, requerida por el bien común. Entonces, una profesión es una capacidad. Cada uno de nosotros tenemos diversas destrezas y habilidades que cuando constantemente las vamos ejerciendo, pues se va creando en nosotros o las vamos desarrollando, se crea en nosotros una capacidad que a la vez pues se convierte en una habilidad. Entonces, la profesión dice, ejercer una profesión equivale a responder a una vocación. La profesión, muchas veces, cuando nosotros la hemos elegido, ¿verdad? Cuando nosotros hemos hecho la elección respecto a qué es lo que nosotros queremos ser, pues en algún momento se convierte en una vocación. Por ejemplo, yo les voy a dar mi ejemplo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar, bueno, entré a la primaria, ustedes saben que la primaria pues no hay para dónde, todo es lo mismo, ¿verdad? Independientemente del sector público o privado. Pero bien recuerdo cuando yo iba a entrar a los básicos, me recuerdo que yo les dije a mis papás, no, yo voy a estudiar en tal establecimiento. Y se me metió la idea y entonces estudié en dicho establecimiento. Luego era el nivel diversificado y recuerdo bien cuando yo quise obtener la carrera, y yo dije, si no estudio eso, no estudio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tomé esa decisión porque yo tenía desde antes ya la idea de qué era lo que yo quería estudiar y en dónde me quería desarrollar. Disculpen la interrupción. Entonces les decía, ¿verdad? En mi caso, pues yo ya tenía claro qué era lo que yo quería estudiar, por qué quería desenvolverme, por decirlo así, en ese campo, qué era lo que yo esperaba. Y pues empecé a estudiar y pues me agradó mucho la carrera en el nivel diversificado. Me gustó mucho el enfoque, las áreas que me enseñaron. Entonces, para mí se volvió algo donde yo me sentía identificada y todo lo que realizaba, pues lo realizaba con mucho empeño, con mucha dedicación, con un gusto enorme porque era algo que a mí me satisfacía. Luego pasan los años y yo empiezo a trabajar, trabajo en restaurantes y pues empecé como a tomarle más cariño y aprecio al área, ¿verdad? Entonces, para mí, pues claro, había cansancio, había estrés, había presión, pero pues para mí era algo satisfactorio porque me podía desenvolver en algo en donde yo había estudiado. Y pues para no hacerles tan larga la historia, luego yo entro a la universidad, también estudio dentro de la misma línea, yo soy bachiller en turismo y en la universidad empecé a estudiar el técnico y licenciatura en turismo y pues cuando empiezo la universidad también pues me empieza a gustar el área administrativa, algunas áreas pues no mucho me gustaron, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención el área administrativa y pues iba como en el buen camino. Luego de eso, por azares de la vida, pues empiezo a dar clases en el área de turismo. Entonces, pues hoy en día, como ustedes saben, ¿verdad? En sí mi especialidad es la carrera de turismo, pero a mí me gusta mucho. De hecho, estar con los muchachos, desenvolver los temas y todo ello me agrada bastante. Entonces, creo en que sí, cuando elegimos una carrera, hemos hecho nuestra elección siendo conscientes y tomando decisiones, pues creo que se convierte en una vocación en donde usted todo lo que realiza lo realiza con amor, con dedicación, pone de su parte, pone empeño, entusiasmo y todo lo que realiza pues le sale bien. ¿Por qué? Porque ya se volvió parte de sus cualidades, ya se volvió una capacidad, ya se volvió una habilidad que uno tiene. Entonces, una profesión dice que es una capacidad, pero esta capacidad debe tener tres requisitos claves, que es la vocación, número uno. Número dos, estudio o el conocimiento de ciencias, técnicas y actividades aplicadas al trabajo que se realice, es decir, tener una preparación académica y claramente, pues, en el trayecto, pues, vamos adquiriendo ese conocimiento, esa formación. Y luego ejercicio a la práctica de las técnicas y actividades en el trabajo. Entonces, tenemos que
amar, querer, identificarnos con nuestra profesión, haber aprendido académicamente y luego llevarlo a la práctica, todo ese conocimiento que hemos ido adquiriendo. Entonces, eso se convierte en nosotros, se convierte entonces en esa capacidad, al unificar la vocación, el aprendizaje académico y llevarlo a la práctica, pues se convierte en nosotros en una capacidad en donde nos permite desenvolvernos en cualquier ámbito o campo pues, que estemos ejerciendo. Pero es necesario estos tres requisitos claves. Ahora, en la profesión va a existir la ética profesional, que es lo que hemos venido abarcando durante todos estos bimestres, perdón. Hemos venido hablando de la ética profesional, la necesidad que hay, que si bien es cierto, las profesiones son distintas, la ética sea esa cualidad que nos identifique, que nos defina y que nos haga ser diferentes de los demás, porque yo siempre he dicho, de profesionales hay profesionales, es decir, que hay gente con preparación, hay gente con títulos, con un buen nivel, podríamos decir, académico, pero con virtudes, con valores muy escasos. Entonces, tenemos que aprender nosotros a hacer ese tipo de profesional con conocimiento académico, pero también con virtudes, con valores, también con un profesionalismo que se muestre y se refleje en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en la forma de trato hacia nuestras autoridades, hacia nuestros compañeros, hacia el personal en general. Es decir, que apliquemos valores y esos valores pues van a ser diversos. Recuerde que hay virtudes o hay valores morales que al momento que nosotros los practicamos, pues también nos hacen ser diferentes a las demás personas. Entonces, ¿qué es la ética profesional? Y dice, la ética profesional es el conjunto de facultades y obligaciones que tiene el individuo en virtud de la profesión, que ejerce en la sociedad. Su relación con la moral en general está en que así como todos los hombres deben tener dicha moral general por su condición de hombres y una moral profesional de sus diferentes actividades en la sociedad. Es decir, que usted es una persona con moral, con valores, con virtudes. El amor, el respeto, la solidaridad, la honradez son virtudes o son valores morales que nosotros constantemente ponemos en práctica. Pero dentro del ámbito profesional, la ética nos exige algo más profundo. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo personal. Como usted sabe, pues yo soy docente. Yo me desenvuelvo tanto con jóvenes como con señoritas. Por ende, mi conducta debe ser de respeto hacia los jóvenes y obviamente también reflejar esa conducta de respeto hacia mi persona. Recuerdo bien el primer año donde yo laboré como docente, entré a un salón en donde solo habían caballeros. Obviamente, pues mi conducta debía ser amable, debía ser cortés, pero tampoco permitir ciertos tratos ya de mucha familiaridad o ya de mucha confianza, ¿verdad? Porque no sería bien visto. Entonces, mi ética profesional a mí me dice que yo no puedo tener ninguna relación sentimental o de mucha cercanía con un estudiante, ¿verdad? Porque en el ámbito donde yo me desenvuelvo, esto no es correcto. Entonces, a ese punto vamos, ¿verdad? Yo les pongo este ejemplo claro porque esto es lo que me dice mi ética profesional. Por ejemplo, mi ética profesional me dice que bien es cierto, yo tengo compañeros caballeros dentro del equipo de trabajo, mis compañeros son muy respetables, ellos también tienen relaciones personales y por ende pues yo voy a tratar con ellos con amabilidad, con cortesía, se va a dar cierto tipo de familiaridad, pero yo tengo también que respetar y poner una línea respecto al trato con mis compañeros varones. Claro que en el caso de las mujeres, pues se da un poquito más de cercanía, más de confianza, pero a mí la ética profesional me dice que si yo voy a tratar con compañeros caballeros, tengo que cuidar el trato, tengo que cuidar la cercanía que tenga con estos, pues para evitar algún tipo de ofensa, algún tipo de malentendido, algún tipo de situación incómoda y pues que esto no pueda en ningún momento dañar
en mi ámbito laboral, ¿verdad? Entonces son algunas cosas que se tienen, les pongo estos dos ejemplos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, que tenemos que tener claro y pues con ellos mantener una buena relación. Entonces, hay un aspecto muy distinto entre tener valores y virtudes y la forma en que como éticamente y como profesionales debemos desenvolvernos. Por ejemplo, un policía, usted sabe, lamentablemente, no todos los policías son iguales, ¿verdad? Pero lamentablemente la corrupción en nuestro país es muy notoria, es muy constante y es parte de la ética profesional. Un policía no debería o no tendría que permitir el ser sobornado. Y a veces cuando, pues, voy a generalizar, voy a decir andamos, ¿verdad? Aunque no sea así. Cuando nosotros, pues, nos detiene algún policía, pues nosotros les ofrecemos, mire, le doy 20 quetzales o le doy para una agua, dicen acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces, pues el policía muchas veces permite ese soborno. Eso es parte y ahí él está faltando a su ética profesional. Por ejemplo, un médico, cuando un médico, pues, por razones personales, por situaciones laborales, pierde la atención en su paciente y por un descuido profesional pierde una vida humana y vemos que no hay ética profesional. Entonces, son diversas situaciones, claro, cada quien en los diferentes campos y áreas donde se desenvuelve, pero tenemos que tomar en cuenta que van a haber reglas específicas según el campo donde nos estemos desenvolviendo. Yo les he explicado ya más o menos algunas profesiones, les daba el ejemplo personal para que usted entienda que bueno, una persona con ética es una persona que tiene valores, una persona que tiene virtudes. Yo no voy a permitir el soborno, yo no voy a permitir, de hecho, yo no me voy a prestar al robo. ¿Por qué? Porque yo sé mis valores, mi conciencia moral, mis virtudes me dicen a mí que no es correcto, entonces yo no lo voy a permitir. Entonces, todo va a depender también de los valores y las virtudes, los cimientos o las bases que usted moralmente tenga para poder permitir o no ciertas situaciones. Las manifestaciones de la ética se manifiestan en tres áreas, ya las vamos a ver, y dice, la ética en general puede manifestarse en varios y diferentes aspectos, tales como la obligación, la moral, la virtud, la libertad, la justicia, la calidad, la beneficencia, la responsabilidad. Y si usted los ve de manera individual, pues esos son valores. Entonces, la ética se manifiesta a través de los valores. Los más fundamentales son los que hemos visto enlistados. La ética es la parte teórica y la moral es la parte práctica, es decir, que académicamente somos formados, se nos es enseñada las virtudes, los valores. Ahora, una cosa es que usted tenga el conocimiento de dichos valores o virtudes y otra que usted los lleve a la práctica. Entonces, la ética es la formación y la moral entonces ya es aquella que nos permite accionar, que nos permite practicar, que nos permite a través de nuestra conducta reflejar tales valores como la obligación, la moral, la virtud, la libertad, la justicia, la calidad, la beneficencia y la responsabilidad. Entonces, evalúe usted. ¿Usted es una persona ética y moral o solamente es una persona con ética que le hace falta la moral? En uno de los textos leíamos y decía un personaje, un filósofo, decía que cuando usted practica constantemente, cuando usted pone en acción constantemente un valor, este se convierte en una virtud, este se convierte ya en algo de algo cotidiano, algo, em, em, algo que lo identifica, por decirlo así. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que hay una gran diferencia entre tener el conocimiento y ese conocimiento llevarlo a la práctica. Y muchas veces nos encontramos en situaciones en donde nosotros mismos frenamos la práctica de valores o de virtudes y pues eso deja mucho que desear de nosotros. Dice, la ética es la parte teórica y la moral es la parte práctica y en el sentido profesional ofrece las normas de conducta que debe observar todo profesional según la índole de su trabajo. Vean, dice, y en el sentido profesional, la moral en el sentido profesional nos indica o nos ofrece las normas de conducta. Entonces hay normas de conducta. Em, entonces tenemos que tomar en cuenta estas situaciones. La ética realiza varios valores en toda profesión, como
Primero, dice practicar todos los principios y normas que rigen la actuación moral de toda persona. Yo no sé si usted ha prestado se ha detenido a pensar y dicho, bueno, ¿qué es aquello que moralmente yo tengo que tener? ¿Cuáles son mis principios que yo definitivamente debo practicar? Yo creo, en primer lugar, mi fe. Ustedes saben, yo soy cristiana evangélica, por lo tanto, mis cimientos, mis principios cristianos deben estar presentes. Si yo hablo de la fe, pues tengo que reflejarlo. El amor a Dios, el respeto a Dios y obviamente si respeto a Dios, pues también tengo que respetar a las personas porque es uno de los mandamientos a que Dios nos envía y dice que amarás a tu prójimo como a nosotros mismos. Entonces, habla del amor. Pero también si yo lo hablo desde otro punto de vista, yo hablaría del pudor. Como personas tenemos que mantener nuestro pudor, nuestra dignidad tiene que estar presente, nuestra honestidad también y nuestra integridad. Yo sé que a veces las situaciones, el entorno, las personas que nos rodean, muchas veces nos desviamos y tomamos malas decisiones, pero siendo conscientes y cuando ésta se activa, pues inmediatamente viene una vez más la conciencia a hacernos actuar correctamente y si en algún momento pues hemos perdido lo que es la conciencia, la integridad, la honestidad, pues entonces esta conciencia se activa dentro de nosotros y nos permite una vez más regresar a ello. Entonces hay ciertos principios y normas que son propios, que no pueden ser cambiantes, que deben estar ahí presentes. Y que constantemente pues nosotros vamos a tener en cuenta. Y esto nos va a permitir entonces acatar normas, nos va a permitir poner en práctica todas aquellas bases, todas aquellas políticas, lineamientos que dentro de nuestra profesión estén establecidos. Pero es muy difícil nosotros querer poner en práctica normas, reglamentos, bases de la profesión si no conocemos principios y virtudes personales que no pueden ser obviadas dentro de nuestra conducta. Número dos, la honradez y la responsabilidad que debe morar la conducta, dice, que debe normar, perdón, la conducta profesional, es decir, no falsear ni engañar a ninguna de las personas con quienes se relacionan en el trabajo, así como en los asuntos que trata. Vean, honradez y la responsabilidad. Entonces, a veces, ¿verdad? Se prestan aquellas situaciones de tómalo, llévatelo, de todas maneras el jefe tiene demasiado o ellos ya tienen mucho dinero, no les quitará nada un poquito. Entonces, a veces nos vamos a topar con este tipo de compañeros, se los digo porque personalmente tuve las experiencias, pero yo creo que esto ya es más de conciencia moral y a mí mi conciencia me dice, uno de los mandamientos en la Biblia me dicen no robarás, bueno, entonces no lo voy a hacer porque a mí la Biblia me está diciendo que no lo haga. Entonces yo creo que es más cuestión, como veíamos en el punto número uno, de nuestros principios y la responsabilidad. Si usted sabe que le contrataron para ejercer tales funciones, pues ahí sí que no nos queda de otra más que cumplir con lo que hemos sido contratados y con lo cual nosotros también nos hemos comprometido. Esto hablará muy bien de nosotros, lo más importante es que nosotros vamos a cumplir al 100%. De hecho, también esto, como les digo, pues todo tiene una base, ¿verdad? En la Biblia dice que nosotros debemos acatar las órdenes de nuestras autoridades y someternos a nuestras autoridades. Y no habla solo como, por ejemplo, el presidente, el alcalde, no, sino habla de las autoridades, habla en el ámbito laboral, que nosotros debemos respetar, debemos cumplir con lo que nos hemos comprometido. Claro, yo le estoy parafraseando y no aparece con estas palabras, pero sí habla de este tema. Entonces, la honradez y la responsabilidad son dos valores que deben estar presentes, que van a regir, van a normar nuestra conducta profesional. No debemos falsear, no debemos engañar. Hay personas que lamentablemente pues dicen muchas mentiras, ¿verdad? Cuidar ello, cuidar el no mentir y el no engañar a los demás. Y número tres, la persona profesional debe demostrar siempre eficiencia y capacidad.
para resolver sus diferentes asuntos de trabajo, así como suficiente valor moral para reconocer sus errores cometidos en la misma. Pues algo que a mí me enseñaron, recuerdo, y tengo mucha estima de este profesor, él me decía, mi segundo nombre es Maritza, y él me decía, Maritza, nunca digas no puedo. Tú, aunque no puedas, siempre vas a responder, no lo sé, pero lo puedo aprender. Y tengo el deseo y la disposición. Entonces, esto me ayudó bastante, ¿verdad? Porque yo recuerdo que hubo una etapa de mi estudio en donde no me entraban los números. Yo recuerdo que física fundamental para mí era muy difícil, pero él a veces me decía, bueno, ¿y por qué no tal cosa? ¿Por qué esto? Y entonces yo le respondía, es que no puedo. Entonces él me enseñaba y él me decía, nunca digas no puedo. Y esto pues formó en mí, dentro de mi carácter, formó esa capacidad de pensar y decir, bueno, no lo sé hacer, pero lo puedo aprender. Yo creo que eso se valora, ¿verdad? Porque a veces cometemos errores por no reconocer que no es nuestro fuerte, que no es nuestra habilidad o capacidad, y luego pues tenemos llamadas de atención, incluso hasta podemos perder el empleo por los mismos errores que hemos cometido. La honestidad es un valor muy importante. Sea honesto. Si no sabe, si no puede, pues manifiéstelo. No lo sé hacer, pero si me enseña, con mucho gusto lo voy a realizar. Creo que eso hablaría mejor de nosotros que querer aparentar y por esa apariencia cometer errores garrafales, errores fuertes que nos puedan llevar a la pérdida del empleo. Entonces, tenemos que ser muy honestos, tenemos que aplicar estos tres puntos importantes para podernos desenvolver correctamente como profesionales con ética. Pues en el material aparece ahí unos ejercicios, si usted quiere realiza y resuelve ya luego en casa esta sopa de letras, en donde nos habla y nos define algunos elementos claves. Puede trabajar también este crucigrama para que ahí tenga usted entretenimiento también. Le dejé esos dos ejercicios y vamos a hablar entonces de qué son las relaciones humanas. En primer lugar, constantemente, esto lo veíamos anteriormente, se vuelve una necesidad. Yo creo que una persona alejada de la sociedad, una persona que no pues pueda desenvolverse, que no pueda interactuar con otros, creo que no es algo no es algo sano, no es algo correcto, no es algo que nos permita fácilmente, pues, dinamizar, ¿verdad? Entonces es necesario tener relaciones humanas, pero todo en un orden. Y dice, el hombre vive en sociedad y esa sociedad formada por hombres como él constituyen un contorno, su contorno vivo. Esto es su ambiente social. Hay, por lo tanto, una interacción y una dependencia mutua entre el individuo y la comunidad, de ahí la necesidad de propender a que las relaciones entre las dos partes se mantengan en la mayor armonía posible, consolidando las aspiraciones de los miembros con las necesidades del conglomerado social. Entonces, pues esa interrelación entre uno y otro individuo, entre la comunidad en sí, pues es una necesidad que el ser humano tiene y pues que de una u otra manera este pues va a ir reflejando con su conducta. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que las relaciones humanas se dan de diversas vías o formas. Vamos a ver las primeras. Dice, como seres sociales tendemos a convivir, a relacionarnos. Dice, y se dan las relaciones de persona a persona. Requiere suficiente capacidad individual de contacto, poniendo en evidencia los recursos de su personalidad para establecer un puente afectivo momentáneo para introducirse en la mente de la persona o como de la persona, como en el caso típico del vendedor que hace figurar el producto en la mente del cliente. Entonces, de uno a uno, es decir, yo soy el emisor y hay un receptor. Ahora, las relaciones de persona a persona pueden ser variadas. Por ejemplo, una relación de una pareja, una relación amorosa. Ustedes saben pues que ahí la confianza es aún mayor. Bueno, en lo personal, pues yo no he tenido ninguna experiencia al 100% amorosa, ¿verdad? Entonces no sabría decirle más cosas,
pero hay una relación más cercana, por ejemplo, una relación entre hermanos, ahí sí le puedo hablar, ¿verdad? Porque hay una relación como más de confianza, más íntima, en donde pues le cuento las cosas, le digo las cosas tal como son, molesto, bromeo, hay una relación más profunda en donde puedo expresarme realmente como soy. Entonces, esto llevémoslo al ámbito laboral. En el ámbito laboral también van a haber relaciones de persona a persona, jefe subordinado, compañeros de trabajo y a veces hay cercanía con algunas personas especiales dentro del campo laboral, pero tenemos que tener mucho cuidado de que estas no se lleven a la exageración, ¿verdad? Ya no se lleven a una relación en donde no haya una separación. Yo siempre he dicho que tenemos que tener la capacidad de ser sociables, es decir, usted tiene que relacionarse con todos, ser una persona con mentalidad abierta, dialogar con cualquier persona, saludar a todos, marcando siempre los límites del respeto. Pero a veces entre relaciones personales hay algunas que son aún más íntimas, que son más de confianza. Pues también tenemos que cuidar esos tratos, que no se vayan, si sabemos que es una relación laboral, pues les mencionaba algunas reglas. En el ámbito personal, pues con algún amigo, con familia, con la pareja, también tienen que haber reglas, también tienen que haber límites para que haya armonía y para que todo pues sea mutuo, sea afectivo, entonces tenemos que cuidar esos detalles, pero la relación de persona a persona es aquella que se da de manera directa, persona a persona, claramente lo dice, ¿verdad? Un emisor, un receptor, viceversa, se está dando una fluidez dentro de la comunicación y pues esto pues, nos permite a nosotros desenvolvernos y tener cercanía con ciertas personas a las cuales en algún momento pues les consideramos amigos o únicamente compañeros, pero se da este tipo de relaciones. Pues por cuestiones de tiempo me voy a quedar hasta acá. Vimos la primera parte de la guía de estudio número 5 del curso de ética profesional y pues en la siguiente clase daremos conclusión a este contenido.